dedicada a uno de los acontecimientos más, no sé si de los más importantes, había otros de Estado muy importantes, pero este también lo fue, y aparte de eso que ha despertado más curiosidades entre los aficionados a la historia, Antonio Pérez. Tenemos para hablar de ello a profesores, lógicamente todos de historia moderna, que han estudiado mucho estas cuestiones. En primer lugar, el profesor Gil Puyol, de la Universidad de Barcelona, el profesor Antonio Armillas, de la Universidad de Zaragoza, el profesor Martínez Millán, que mirad mi apunte porque tiene un libro en este momento que está en pleno, recién salido, digamos, y además con un éxito tremendo, que es la configuración de la monarquía de España, pero que aparte además sirve de introducción a un libro para especialistas, para eruditos, pero que los que tengan de ustedes afición yo les aconsejo leer también, que es el Cabrera de Córdoba famoso. Y el que no es profesor, creo yo, no lo sé si además es profesor, es Martín Mingarro, Luis Martín Mingarro, que es decano del Colegio de Abogados de Madrid, y además es el autor el que ha dado origen al escrito sobre el que se basa este documental y que puede dar también origen a discusión. Yo diría que empecemos por Antonio Pérez, los grandes personajes, los protagonistas del documental, ¿no? Es que son, bueno, el rey es protagonista en todos los capítulos, pero en fin, aparte de eso, Juan de Austria, diría yo, Escobedo, Antonio Pérez y la Éboli, ¿no? Y quizá nos dé tiempo después a la justicia de Aragón, que también me parece importante. ¿Quién quiere empezar? No veo más que historias de reyes, escribió Voltaire, prefiero las historias de los hombres. Esto sería ya para terminar aquí el debate, pero no. Creo que merece la pena el buscar quién es quién de todos estos asuntos y así ya Antonio Pérez, rompo el hielo. ¿Quién es de origen? ¿Cómo llega allí? ¿Cómo adquiere tanto poder? ¿Y cómo lo pierde? ¿No? Como lo pierde se ve un poco en el documental, pero en fin, ¿cómo empieza eso? Esa historia. Yo mismo puedo Venga. hablar. Los cuatro personajes que hoy nos van a servir para dialogar, pues son personajes muy poderosos en la monarquía de Felipe II, están junto al rey y pertenecen a un mismo grupo político. Es decir, todos les guiaban unos mismos intereses, unos mismos ideales políticos y, por supuesto, intereses personales. El problema, frente a este grupo, había otro que surgió después, con Antonio Pérez, Rodrigo Vázquez, el conde de Chinchón, etcétera, pero todos pertenecen a un mismo grupo político. Lo que sucede es que, andando el tiempo, por una serie de circunstancias y por una serie de ambiciones, se van a enfrentar entre sí. El líder de ese partido, o de ese grupo político, era don Juan de Austria, que muy bien lo va a utilizar el Papa para conseguir poner nervioso al rey. ¿De qué manera? Pues exigiéndole o nombrándolo rey primero de Túnez, después quería casarlo con María Estuardo y nombrarlo rey de Inglaterra, etcétera, etcétera. Y junto a él se puso un secretario muy ambicioso, que fue Juan de Escobedo. Don Juan de Austria era un caballero que siempre estuvo... ¿Quién era, perdón? ¿Quién era Escobedo? ¿De dónde venía? ¿Cómo fue pues rey? Escobedo era un criado y un secretario del príncipe de Éboli. Y cuando murió el príncipe de Éboli, amigo de don Juan de Austria, no solo pasa a servicio de don Juan de Austria, sino que también es amigo de la princesa de Éboli, es decir, de la viuda. Evidentemente, los intereses del verde y negro, como le decía Felipe II, o sea, Juan de Escobedo, pues van a entrar en contacto o van a entrar en contradicción con los intereses de Antonio Pérez y la princesa de Éboli. ¿Cómo había llegado Antonio Pérez a Felipe II también? Pues Antonio Pérez llegó a ser secretario de Felipe II por vía de su padre, que era Gonzalo Pérez. Gonzalo Pérez era un clérigo que había entrado en tiempos de Carlos V al servicio del secretario conquense Alfonso de Valdés. Era un humanista y Gonzalo Pérez heredó el humanismo de Alfonso de Valdés. Era una línea ideológica más transigente de la que se le iba a oponer, es decir, me estoy refiriendo a Diego de Espinosa, Mateo Vázquez, etc. Y que va a ser apoyada también por el príncipe de Éboli y después la princesa de Éboli. Estos dos personajes, en concreto Antonio Pérez, controlaban
toda la administración, o gran parte de la administración, sobre todo lo referido a los reinos periféricos y sobre todo en relación con la Iglesia, en relación con el Papa. Evidentemente, tanto Juan de Escobedo como don Juan de Austria, que también eran aliados a su manera del pontífice, pues van a entrar en contradicción en el sentido de que Pérez lo que quiere es que don Juan de Austria esté fuera de la corte, pero aquí será él el gran patrón, junto con la princesa de Éboli, de controlar todo. ¿Quién quiere entrar? ¿De acuerdo con esa descripción de los personajes? Sí, absolutamente. Más o menos. Lo que pasa es que son personajes que terminan siendo pájaros de cuenta, porque Escobedo no solo es el verdinegro, el hombre amargo, el hombre cenizo con las cosas que trata, sino que es además un hombre tortuoso que transmite interesadamente en las dos direcciones, con su principal, que es don Juan de Austria, y con el rey, todo lo que era la importantísima política de Flandes de aquel tiempo. Y qué decir de Antonio Pérez, que es una especie de acumulación de grandes valores intelectuales y de una finísima percepción de muchas cosas, junto a la ambición y todos los males que nacen alrededor del poder, de manera que aquello choca luego y ya se acumularán sobre esta historia todos los males que vician las conductas humanas y sociales. Cuando hablan ustedes de ambición, hablan de ambición con respecto a otros grupos de la corte, porque supongo que nadie pretendería desbancar al rey de todos ellos, ¿no? No, por supuesto, desbancar al rey no, pero establecer unos tentáculos de poder que van colocando personas influyentes en los principales puestos del reino, eso por supuesto. Vemos como pues, el partido al que se refería hace un momento el profesor Martínez Millán, que va a ser una de las personalidades más conspicuas, el conde de Chinchón, va colocando a todos sus familiares, porque son clientelazgos muy próximos, que luego, naturalmente, en cualquier momento que pueden pasar la factura correspondiente, tocar arrebato y formar todos una piña, ¿no? Esto además pone de relieve la característica del aparato público de aquella época, mucho menos maduro de lo que la idea convencional recibida acerca del rey burócrata y por extensión la monarquía hispánica como la delantera en este desarrollo burocratizador nos ha explicado. Sin duda, desarrollo burocrático lo había, pero en una situación mucho más fluida, mucho menos cristalizada de lo que pensamos, y es ahí donde las maniobras de los personajes tan influyentes repercuten en la vida pública. El peso de los personajes es siempre decisivo, pero en una situación burocrática menos madura de lo que pensábamos, todavía más. Lo que pasa es que aprenden muy deprisa. Con un Estado que todavía no lo es, ya tienen la razón de Estado muy bien construida por los ideólogos del tiempo. No olvidemos que es de Guicciardini la primera vez que aparece la expresión en 1521, y que realmente articula toda una política de poder y abre el horizonte de aplicar la ley contra la ley, por ejemplo, el horizonte de buscar la excepcionalidad para salirse del cauce de la ley. Realmente la maduración iba mucho más desde la perspectiva de justificar las cosas que desde la perspectiva de que la estructura del Estado las justificara. Martín Mingarro relaciona aquellos tiempos con esto, lógicamente. Bueno, su profesión no me contaba hace un rato, nos contaba a todos que de esa época, además no lo saben muchos de ustedes, otros sí, data precisamente la creación del Colegio de Abogados. Así es, así es. Y los abogados de Escobedo y luego los de don Rodrigo Calderón son de los abogados fundadores del colegio, abogados que dan la talla de lo que es ejercer el derecho de defensa en unas condiciones verdaderamente difíciles, enfrentándose a la majestad del poder. No se enfrentan solo al aparato de la justicia, sino sabiendo que el aparato de la justicia está conectado con el poder omnímodo del rey soberano. Más aún, cuando el propio rey, su papel principal en la época era concebido como juez, el mejor alcalde del rey. De tal modo que no era solo su majestad en este sentido convencional, era la encarnación misma de la justicia, el propio soberano. Es un tiempo en el que se está empezando a alumbrar la separación de los poderes de una manera muy tímida, muy tímida. El juez Coke en Inglaterra solo será 30 o 40 años después cuando pueda empezar a articular esa premisa que hoy nos parece intocable, ¿no? Un paso más adelante, en esta guerra de ambiciones y
y tradiciones también. ¿Qué hay de las tradiciones posibles o de tradición posible de Antonio Pérez, precisamente, de la famosa venta de documentos, secretos de Estado y demás a los enemigos del rey? Eso está probado. Digo, en ese tiempo, no después ya cuando haya un enfrentamiento, ¿no? En ese tiempo. La venta de documentos, yo creo que se ha dicho más, sobre todo en lo relativo a Flandes, yo creo que se ha dicho más de lo que en realidad existió. Lo que sí es evidente es que Antonio Pérez era un espía dentro, es decir, cercano al rey. Lo que pasa es que después la leyenda pues lo ha achacado, lo ha mezclado con los amores de la princesa de Éboli, que ni tuvo amores con el rey ni con Felipe II. El caso de Antonio Pérez es... ¿No tuvo amores con el rey ni con Antonio? Ni con Antonio, ni con ninguno de los dos. Eso está Eso es una necedad que no lo admite ni siquiera a alguien, es decir, que piense lógicamente, y mucho menos si se ven los documentos. Es decir, ni con el rey, y esto no significa que el rey fuese un virtuoso, al revés. Es decir, el rey tuvo muchas amantes y a ninguna de sus 4 mujeres le fue fiel. Es decir, hasta última hora tuvo por ahí sus andanzas. Pero en el caso con la princesa de Éboli, evidentemente es falso y no hay documento que lo demuestre, ni siquiera de manera indirecta, mientras que con otros pues sí existe. Lo propaló el propio Antonio Pérez en su exilio para labrarse su figura heroica del gran enemigo de Felipe y le achacó. Pero en realidad el caso de Antonio Pérez y la venta como estábamos hablando, de secretos, pues en realidad el caso de Antonio Pérez es el resultado de un proceso en donde pues, se inicia prácticamente en los años 70, cuando muere, cuando llega Antonio Pérez a ser secretario del rey, en donde ahí se forman una serie de grupos de intereses en orden a configurar, a realizar la monarquía. Hay un grupo que quiere configurar la monarquía y Felipe II quiere establecer su jurisdicción arrebatándose a la Iglesia. Y entonces el pontífice, en este caso Gregorio XIII, que había estado delegado pontificio en 1572, pues se da cuenta del poder y de la maniobra que quiere hacer el rey. Por lo tanto, la Iglesia, el Papa, va a intentar, por una parte, es decir, defender la jurisdicción eclesiástica. ¿Y cómo lo va a defender? Pues la mejor forma que tiene es formar un grupo político o partido político, por supuesto no he entendido partido en el sentido actual, que le controle al rey y que le informe. Y efectivamente, dentro de ese grupo político, el líder es alguien que le podía doler mucho al rey, que es don Juan de Austria. Don Juan de Austria es siempre muy bien visto por Gregorio XIII. Y lo nombra, no es de Felipe II, sino esa imposición de Gregorio XIII quien lo nombra jefe de la Armada de Lepanto. Perdón, de Pío V, y después Gregorio XIII lo nombra para la conquista de Inglaterra, etcétera. Junto a él, evidentemente, Antonio Pérez, que era el secretario personal del rey y que le podía controlar. De hecho, el embajador español en Roma, don Juan de Zúñiga, escribía al rey diciendo: siempre que vamos a hablar con el pontífice, ya sabe lo que le vamos a decir. Ahí pasaba algo. Y es que a través del nuncio, evidentemente, el pontífice consiguió hacer un partido político, sobre todo con personajes que habían estudiado en Italia o tenían relación con Italia. Por ejemplo, Martín de Gastelu era el secretario del Patronato Regio, Gaspar de Quiroga, inquisidor general, había estado en Italia, Antonio de Pazos, presidente del Consejo de Castilla, había estudiado en el Colegio de Bolonia, y así un sinfín de personajes. Y entre ellos, evidentemente, el príncipe de Éboli, que cuando muere el príncipe se va a quedar la princesa como sucesora de ese poder. Y entonces hay un poder, un partido político que podríamos denominar castellanista, no en el sentido actual de castellano, pero que es contrario a este, encabezado por Mateo Vázquez, que ahí se forma una pugna. Y de hecho, el montaje estaba tan bien organizado hasta que llega Juan de Escobedo con pretensiones de equipararse a Antonio Pérez, y le amenaza con que don Juan puede venir aquí y convertirse en el gran líder, en el gran patrón de la corte. Ante eso no lo aguanta Antonio Pérez, y es cuando denuncia al rey, el rey, que don Juan se quiere hacer independiente, que quiere ser rey de Inglaterra, etc. ¿Y quiere entrar en esta parte del asunto? Bueno, yo me gustaría decir que es en ese momento cuando la cabecera del Estado, el rey, con su privado, que no se llamaban entonces así, pero que ya lo era,
con su consejero áulico más importante, van maquinando que habrá que acabar con el verdinegro. Y entonces ya no entra solo la lucha de partidos, entra el crimen. Entra el crimen, entra la sangre. Y entra la sangre por razón de Estado. Y aquí ya se viene la provocación de toda la cascada de acontecimientos que luego van a condicionar la historia, que se ha escrito y reescrito de mil maneras, pero que nace sustancialmente de que la lucha por el poder lleva a esa decisión. Me he quedado callado por si alguien quiere... Pues sigo entonces preguntando. Y o sea, que se entiende entonces que de todas maneras da la impresión de que eran todos del mismo partido, pero se pegaban entre ellos. Quiero decir, que ninguno era muy de los castellanistas, ni Escobedo, ni Juan de Austria, ni Antonio Pérez. ¿Quién era entonces el que podíamos considerar hoy de confianza de Felipe II? ¿Mateo? No, el de confianza era Antonio Pérez, desde luego, Claro, pero va surgiendo otro secretario, cosa curiosa también, hijo ilegítimo de un clérigo, que era Mateo Vázquez, y que va acumulando una serie de personajes en torno a él que tratan de quitar de en medio y de denunciarle ante el rey las tramas que lleva. Y el rey se da cuenta, es decir, el asesinato de Escobedo va a ser el argumento para quitarlo de encima a Antonio Pérez, que por cierto el rey era consciente de que, es decir, el quitarlo de encima se comienza por una visita a los secretarios. En el año 78, bueno, en el año 79, en el año 78 es el asesinato de Escobedo y en el año 79 se produce la detención de Antonio Pérez. Y es entonces justamente cuando el rey se va a Portugal, en la conquista de Portugal. Curiosamente, el partido de Antonio Pérez, el partido papista, por llamarlo de alguna forma, era contrario a que Felipe II conquistase Portugal. No quería, porque era darle, el Papa creía que era darle mucho poder, mientras que el partido castellanista, evidentemente, quería la toma de Portugal. Vamos a dar un salto, si les parece, y luego volvemos, si hay tiempo, que no lo creo, a esta época, pero vamos a dar el salto hacia el conflicto como consecuencia de todo lo que pasa con Antonio Pérez, detención, condena a muerte, fuga y demás, al conflicto con Aragón, ¿no? El conflicto con Aragón viene determinado por una situación verdaderamente explosiva que estaba viviendo el reino y que tiene un enconamiento generalizado con el propio Felipe II, Felipe I en Aragón, pero vamos a llamarle segundo para generalizar y no inducir a confusión. Esta situación explosiva se va a plantear en cuanto que Antonio Pérez huye de la justicia del rey y se refugia atravesada la raya del reino, por Ariza, se refugia en el convento dominico de Calatayud y allí invoca el privilegio de la manifestación. El privilegio de la manifestación representaba una garantía procesal. A partir de ese momento, los ciudadanos, vamos a llamar así por entendernos, aragoneses, entendiéndose que son ciudadanos libres, o sea, no son vasallos de señorío, pasaban a tener una serie de garantías procesales, como que no podía serles aplicado tormento, que el propio justicia mayor del reino vigilaba la pureza del procedimiento, en fin, una serie de garantías muy modernas que venían siendo característica del régimen jurídico aragonés, un régimen jurídico que se apoyaba sobre todo en una gran literatura jurídica. Comentábamos hace un momento, y creo que es interesante decir aquí, que entre 1476 y 1592, por citar la fecha en que está la cresta de la ola del problema del reino con el rey, en Aragón se producen alrededor de 400 obras de carácter jurídico, bien generalista y que superan la instancia de parte, que han sido recogidas por un profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Zaragoza, y de las cuales se editan alrededor de 250, lo cual da idea de la gran importancia que tiene todo el aspecto jurídico. Pero todo lo que se está gestando en el reino de problemas de índole económico, de inseguridad pública, de bandidaje, de animosidades, de banderías, todo esto pues, está creando una situación verdaderamente compleja y llega en esta especie de balde de gasolina Antonio Pérez a sacudir la ceniza no voy a decir un cigarro porque sería impropio en ese momento todavía, pero la explosión que se produce es enorme, ¿no? Y va a atraer una serie de gentes que tienen animosidades contra el rey. Es curioso
profesor Gil Puyol ha estudiado esto de manera muy precisa, es curioso que a Calatayud va una auténtica peregrinación de gentes a traer, como si fuese un rey, dice el propio conde de Luna, a Antonio Pérez. ¿Qué representaba Antonio Pérez? No representaba algo muy sencillo, representaba el que ha levantado la voz contra el rey. Hasta ese momento nadie se había atrevido en el reino y ahora viene alguien perseguido por la justicia del rey y que va a encontrar el terreno propicio en Aragón. No, era para facilitar una expresión más de la época, efectivamente, no era ceniza, pero una centella. La expresión que cronistas aragoneses posteriores, a la hora de relatar aquellos sucesos, achacan a Antonio Pérez buena parte de la causa de semejante problema y lo tildan de la centella que vino a poner fuego, efectivamente, en una situación que era realmente explosiva. Era una situación realmente explosiva, pero que pienso que no hay que verla tan solo como la del rey de la monarquía hispánica con uno de sus reinos, que en parte era eso, por supuesto, pero también era la del rey de Aragón con su propio reino aragonés, porque Felipe I de Aragón era rey de Aragón. De tal modo que el conflicto no es solo, digamos, monarquía española-Aragón, que en parte lo era, porque el punto de vista que adoptó Felipe II, naturalmente, era el del conjunto de la monarquía española, pero también es un conflicto interno aragonés, el del rey de Aragón con su propio reino. Se establece, se generaliza la conciencia de que Aragón no tiene el trato que debería otorgársele por parte de su príncipe, del rey Felipe, que los asuntos aragoneses son desconocidos en la corte. En buena parte hay algo de esto y quiero referirme a dos citas concretas. Una del príncipe de Éboli en 1562, que a una carta del duque de Villahermosa diciéndole que por qué no se moja en los asuntos de Teruel y Albarracín, contesta el príncipe de Éboli con unas frases enormemente elocuentes que dice: yo, señor, soy lego en materia de fueros y por no pecar o por no errar en esas cuestiones prefiero dejar a los expertos, porque las de acá, se refiere a las cortes y a las cosas de Castilla, como son de esas donde se apacientan las ovejas, puedo entenderlas, pero las de Cataluña son cabras y en Aragón son tan dificultosas que ni siquiera me atrevo a entrar en ellas. Esta es una expresión clara de un hombre de Estado, del desconocimiento de los asuntos de Aragón y el dejarlos un poco aparcados. Y por el mismo tiempo, el conde de Luna también dice algo muy significativo. Piensan los castellanos que solamente se puede gobernar conforme a sus leyes y no aceptan que haya otras formas distintas de gobierno. Aparte de que da la impresión de que Antonio Pérez, de todas maneras, tenía mucha fuerza incluso antes de beneficiarse de estas tensiones, puesto que al fin y al cabo consigue huir, el rey toma cautelas contra él, o sea, no es así una cosa que se haga de un día para otro, vamos, toda esta caída de Antonio Pérez, ¿no? Pero iba a decir, ¿y qué papel juega en eso entonces? O sea, ¿qué era el Justicia Mayor famoso de Aragón, ¿no? ¿Qué es eso? El Justicia Mayor es un juez medio, en origen viene a ser, tiene que ser forzosamente un caballero desde sus orígenes para establecer, digamos, el equilibrio entre los abusos del rey y los privilegios de la nobleza. Ahora, en este momento ya, porque estamos avanzando ya en el siglo XVI, lo que ha llegado a ser es un juez que tiene la vigilancia y la interpretación de los fueros, es un juez que garantiza estas garantías procesales y que, por lo tanto, que también tiene sus propias cortapisas. Hay un tribunal superior, que es el Tribunal de los Judicantes, lo que se conoce como la 17ª, que 17 juristas pueden poner en cuestión, y de hecho pone las decisiones de justicia, pero sobre todo hay que tener en cuenta que es una corte, que el justicia, que es un cargo hereditario, que se establece en dinastías, él no emite las sentencias, él las firma, pero tiene una corte, donde están los lugartenientes de la justicia y donde están los expertos, los jurisperitos, que son los que dictan esas sentencias. Al final el conflicto de Antonio Pérez se convierte digamos, en una guerra, se puede decir, en una ocupación de reivindicación del poder del rey, una palabra, con respecto a su reino de Aragón, ¿o no? No. Yo veo, tenemos 5 minutos para esto, ¿sí? Desde mi propia óptica de investigación, desde la corte, evidentemente, y mis compañeros desde el punto de vista del reino de Aragón como investigadores que son y que han utilizado sus archivos.
Desde la corte, al llegar el año 90, no es solo el reino de Aragón, la monarquía estaba ya cansada del reinado de Felipe II, porque hay ciertas sublevaciones en los distintos, no solo en Aragón, sino por ejemplo está en el año 90 o 91 en Ávila, que se sublevan contra los millones y que Felipe II recuerda y dice, no, si estos ya fueron comuneros, ¿cómo me van a querer a mí? Y también en Madrid, que se sublevan contra unas medidas que dan para la construcción de edificios, es decir, que... y Sevilla, y muy pronto Nápoles, sí, y Palermo. Hay una serie de... Es decir, que ya era el peso muy fuerte de la monarquía, ¿no? La propia Cataluña en aquellos años conoce un tipo de conflicto, no de orden público, pero jurídico-político muy intenso a finales de la década de 1580, que también visto desde la perspectiva de la corte es una sensación de que distintos territorios están empezando a alzar la voz. Sí, es decir, un malestar que eso efectivamente existe en Aragón. Desde el punto de vista político, lo que yo puedo percibir es que el partido de Antonio Pérez, para seguir con la misma terminología, es decir, el partido papista, lo que quería era una monarquía, la construcción de una monarquía, diríamos, para entendernos, más confederal. Mientras que el partido castellanista lo que quería era que todos los reinos de la monarquía estuvieran subordinados a Castilla. Castilla era la que ponía más dinero y todos deben estar subordinados. E ideológicamente eran mucho más intransigentes, mientras que el partido de Antonio Pérez era mucho más transigente, más humanista. Y lo que ocurre en Aragón es que la radicalización del fenómeno de teología revolucionaria va a poner sangre nada menos que en la persona del representante personal de Felipe II, el Marqués de Almenara. El Marqués de Almenara, pariente del conde de Chinchón, persona que ha llegado al reino a comprar voluntades en relación con el pleito del virrey extranjero. El pleito del virrey extranjero es una cosa muy vieja y que Felipe, pues desde el primer momento dice que no va a tragar y que quiere presentarlo, lo presenta por fin en 1568 ante la Corte de Justicia y utiliza dos frentes enormemente sutiles y sinuosos, que es pleitear con el reino en el aspecto legal y comprar voluntades en el aspecto empírico, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo no quisiera que perdiéramos un hilo conductor de toda esta historia, la manipulación o el intento de manipulación, en este caso exitoso, de la justicia por parte del poderoso. De todos estos años transcurre un amplio espacio de 8 o 10 años donde solo se persigue a Antonio Pérez por corrupción. Nos suena, ¿verdad? Luego se pasa a mayores, y toma cuerpo el tema del asesinato de Escobedo, porque también interviene instrumentalmente la familia de Escobedo y se persona en la causa, y luego se va de la causa, se aparta y desiste. Y mientras tanto, allí se va marcando el paso de una manipulación de la justicia por el que tiene el poder, en aras de la razón de Estado, se dice, pero siempre buscando que no se aplique exactamente el derecho, sino que se consiga el triunfo de lo absoluto. Razón por la que entra el Santo Oficio en el asunto de Antonio Pérez, y es lo que da ocasión a que el traslado de Antonio Pérez de la cárcel de los manifestados al Tribunal del Santo Oficio, a la cárcel al Palacio de la Aljafería, que hemos visto en el reportaje, da lugar a la primera gran manifestación. Porque el Santo Oficio sí tenía jurisdicción general, digamos. Sí, ¿no? Lo que pasa es que en Aragón se entendía que el Santo Oficio, en función de su creación, concluía a los 100 años. Y la gente pensaba que no había sido una revuelta contra el Santo Oficio, porque naturalmente el Santo Oficio no era querido en Aragón, pese a que, como es lógico, tiene también sus familiares, su estructura de la familiatura, y eso va a dar ocasión, sobre todo el segundo motín, la muerte del Marqués de Almenara en el primer motín del 24 de mayo, el segundo motín el 24 de septiembre, la muerte del Justicia Mayor y heredando la magistratura un joven de 22 años, que va a cumplir pronto 23, que es Juan de Lanuza V, que no va a poder resolver nada más que continuar la inercia de los acontecimientos, y eso dará lugar a la gran hecatombe y a la entrada contrafuero del ejército del rey. Hasta aquí hemos llegado. Profesores Martínez Millán, Gil Pujol, Armillas, señor Mingarro, Martín Mingarro, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, señores. Buenas noches.